10 películas de ciencia ficción que les recomiendo, que les digo que podrían, deberían y quizás les convendría ver y conocer. ¿Qué sé yo? Ah, por lo menos son 10 películas de ciencia ficción que a mí me gustaron. Algunas ya ni me acuerdo por qué me gustaron, pero como me gustaron las recomiendo. Entonces vamos a ir en orden. Star Trek 2, La Furia de Khan, The Wrath of Khan, con uno de los más horrorosos carteles de la historia del cine. Es que es infecto, es horrible, es vergonzoso. Pero, y en realidad la película tiene varios defectos de forma, pero todo el objetivo de la película es llegar al final. Spoiler alert, si viene el spoiler más grande de toda la película, o sea que si no lo quieren oír, apaguen el sonido o vayan a ver si le pusieron la leche al gatito. La muerte de Spock, al final de la película, su sacrificio, que resuelve de alguna manera muchos de los conflictos o cuestionamientos que siempre dio la figura de Spock, porque estaba diseñado precisamente para ser una figura contradictoria y que nos planteara dudas respecto a muchas cosas. Si Roddenberry era un genio, es un genio que todavía no se ha valorado, el creador de Star Trek. Entonces Spock es un superracionalista, pero es humano. Y es un poco lo opuesto a Kirk, que es súper emocional, pero es humano y tiene que usar la razón. Entonces, Spock utiliza frecuentemente la lógica para explicar sus emociones y evitarse la necesidad de reconocer que lo están moviendo sus emociones. Esto resulta muy interesante porque lo volvía toda la idea del racionalismo y toda la idea del pensamiento lógico y toda la idea del uso de los datos, los hechos y las conclusiones reales que se pueden obtener de los datos, lo volvían más humano a ojos del espectador, no del espectador como yo, que soy súper racionalista, sino de la gente que sospecha de la razón y que la gente que sospecha de la ciencia. El final, cuando Spock decide sacrificarse, se sacrifica por su amigo, pero nuevamente lo justifica y lo justifica con probablemente el momento más socialista. Yo siempre he dicho que Star Trek es una utopía socialdemócrata post-escasez. No habiendo escasez, la sociedad cambia radicalmente. Hay una serie de cosas que hoy son naturales para nosotros porque hay escasez de cosas, pero si no tuviéramos escasez, dejarían de ser naturales. En este paraíso post-escasez, dice Spock que el bienestar de uno está por debajo de las necesidades de los más. Es lo que han hecho todos los héroes de la historia. Mi bienestar, mi vida, mi riqueza, mis bienes, mi salud, están en segundo lugar respecto de las necesidades de los demás. Eso es algo que un libertariano jamás va a entender. Y eso es parte del problema. Se las recomiendo. Total Recall de Schwarzenegger. Primero que nada está hecha sobre una de las grandes novelas y uno de los más grandes novelistas de la ciencia ficción, que es Philip K. Dick. Y segundo, Schwarzenegger es un buen actor. Es mejor actor que muchos como Charlton Heston, ¿no? Es excelente. Invasión de los asaltantes de cuerpos, Invasion of the Body Snatchers, como quiera que le hayan puesto en su pueblo, pero la de 1956, cuidado. Luego se rehizo, precisamente por cierto, con Leonard Nimoy, el que hace Spock, en uno de los personajes. Y en la época de la gran paranoia estadounidense, porque el comunismo venía y amenazaba el modo de vida estadounidense, que ni el comunismo lo amenazaba tanto, ni el modo de vida estadounidense era lo que creían que era una imaginación, era una fantasía que se habían creado los estadounidenses, en realidad. Se generó una paranoia brutal. Tu vecino podía ser un maldito espía de la KGB, ¿no? Un espía ruso, un espía rojo, Comey, un comunista. Y en el momento más alto de esta paranoia que se expresa en los años 50 con la persecución de comunistas reales, falsos e imaginarios por parte de Joseph McCarthy, el senador y su comité del Congreso de los Estados Unidos sobre las actividades antiamericanas o antiestadounidenses, sale esta maravilla de película donde la gente va siendo sustituida por personas igualitas a ellos que salen de vainas medio vegetales que vienen del espacio exterior.
Entonces, en el espacio exterior sueltan un polen que se convierte en unas vainas y de esas vainas pues, genera una persona igualita a tu tía Seferina. Y una mañana tu tía Seferina desaparece, no sabes si se la comieron, nunca te dice la película si se la comen, si la matan y se la llevan, si la entierran, nada. Pero está tu tía Seferina, que es igual a tu tía Seferina, pero no es exactamente igual. Tiene algo distinto. Y empiezas a sospechar que tu tía Seferina no es tu tía Seferina. Hay una enfermedad mental, un trastorno mental, que es el creer que una persona con la que estás no es la persona que te la han cambiado en alguna forma. Hay gente que lo cree esto realmente. Y esto fue retomado en la película maravillosamente para generar un ambiente de paranoia enorme, donde toda la gente de un pueblo está siendo sustituida por estos extraterrestres misteriosos, productos de una vaina, así como de judías verdes o ejotes, como se llamen donde quiera que usted esté, una vaina de guisantes o tirabeques o chícharos, y de ahí sale esta gente que es ligeramente distinta, un poco menos emocional y que es diferente. Y la película termina además en un grito absoluto de paranoia, donde vienen por todos nosotros. Esto se acabó, amigos. El último que apague la luz. Muy buena película. 12 Monkeys. Primero que nada es la gran película de burla a los ecologetas. La primera gran película de burla a los ecologetas. Tiene a Bruce Willis, que pobre hombre que está pasando mal momento ahora, pero a mí me parece un gran actor. Tiene a Brad Pitt, que allí hace una de sus primeras grandes actuaciones, por cierto. Juega divinamente con los viajes en el tiempo, con el rejuego entre el pasado y el futuro al mismo tiempo, porque trata, por supuesto, de un virus que va a matar a toda la humanidad. Y por cierto, refleja muy bien la paranoia de los virus que ahora tiene la gente con los virus de las pandemias, ¿no? Es maravillosa la película. Gravity, con Sandra Bullock y George Clooney, tiene muchos errores. Pero bueno, está dirigida por un mexicano, así que eso ya es bueno. Pero no es cierto, eso no es bueno, da exactamente igual. Sandra Bullock por primera vez ha demostrado una capacidad de actuación absolutamente asombrosa. Carga con el 80% de la película ella solita. Y me admira cuando una persona le dice, pues mira, vamos a hacer una película en la que el 80% eres tú y la cámara, no hay otra cosa. Pues, ¿con quién hablo? No hablas con nadie. Bueno, hablas con la radio. No, pero otra persona, no, ese se muere temprano en la película. Y luego, nada, pues eres tú y la cámara. Yo conozco muchos actores que huirían ante esa sola propuesta. Grandiosa Sandra Bullock aquí. 2001, Odisea del Espacio. Hay que verla, punto. Luego la gente, bueno, todavía hay gente que necesita que le expliquen la escena final. No se preocupen, hay muchos sitios web donde les explican la escena final a partir del rollo psicodélico en el que se mete el personaje, pero es una película fundamental, creo yo. Igual que Clockwork Orange, La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, que por cierto prefigura de alguna manera algunos de los asuntos de pandillas que se vivieron en años después, pero sobre todo juega con el tema de la modificación de la conducta a través de los métodos conductistas. Yo que estudié psicología y que era yo anticonductista en el sentido de que no aceptaba yo que los conductistas dijeran que tenían el control absoluto del conocimiento total de la conducta humana, porque todo se regía según el conductismo de Skinner. Luego resultó, por supuesto, que no era cierto, y en esta película resulta que no era cierto, y el intento de modificación conductual por la vía de los estímulos aversivos que se llaman en el conductismo es muy interesante. Finalmente, Fahrenheit 451. A ver, es probablemente la mejor novela de ciencia ficción de Ray Bradbury, porque tiene novelas policíacas mucho mejores. No me acuerdo cuál fue, una que leí yo en los años 80, que era una maravilla, porque la abrías donde sea, leías una frase y esa frase era una joya poética, y todas las oraciones eran facturas absolutamente de filigrana del idioma. Bradbury, cuando se retiró de la ciencia ficción un tiempo, se dedicó a hacer poesía, quería ser poeta de Nueva York, que en Nueva York es difícil ser poeta, hay como competencia, es como mucha competencia
por la poesía de Nueva York. Pero como novela de Ray Bradbury es maravillosa, la actuación es extraordinaria, y pues es la idea de la persecución de los libros. Hoy que persiguen libros la derecha en Estados Unidos, ayer salía una lista con 700 y tantos libros que se han prohibido en las escuelas, en el condado de Orange, en Florida, por ejemplo, pues nos dice que no estamos lejos de este peligro, el peligro de no es solo la quema de libros. La quema de libros es una metáfora del antiintelectualismo, del tú no te preocupes, el tú no te enteres, la gente que sabe, es gente que, no, mira, ¿para qué quieres un médico que estudie 10 años si puedes tener un cirujano astral que estudia un curso de 20 horas? Y lo digo porque hoy me llegaron con un curso de 20 horas de cirugía astral, de lo que hablaremos probablemente la semana que viene. Y este es el segundo peor cartel de la historia porque lo presenta de una manera que no tiene nada que ver con la película. Dice: incendiado con la emoción, con el entusiasmo y las emociones del mañana. Sí, el tipo que hizo el cartel no se enteró jamás de qué iba la película, pero bueno. Metrópolis, infaltable. Infaltable, una película sobre, curiosamente, debate esa película la lucha entre los trabajadores y los patrones. Y aunque tiene una visión enormemente romántica al final, es importante. Es una de las grandes películas de ciencia ficción, es muda. Fritz von Lang se corona como director con esto, y su mujer, que fue la escritora del guión, lo decía yo ayer, es muy extraño porque luego se volvió una nazi asquerosísima. De hecho, ella se queda en Alemania cuando Fritz Lang huye a Estados Unidos. Hay que ver Metrópolis, es de las cosas que, mira, es parte de tu formación, de tu educación cinematográfica absoluta. Y finalmente, probablemente una de mis películas favoritas de toda la historia, de toda la vida, de Terry Gilliam, uno de los componentes más raros, el componente más raro de Monty Python, Brasil. Una distopía que bebe de 1948, que vive de Nosotros de Yevgeny Zamyatin, que vive de Un Mundo Feliz, que bebe de Blade Runner también, y donde, por cierto, Robert De Niro es divertidísimo, pero divertidísimo, y donde se desnuda el peligro de la burocracia sin ponerle apellido. Es decir, sin que sea la burocracia comunista o la burocracia capitalista o la burocracia de la democracia excesiva, sino la burocracia como un elemento negativo y peligroso. Esas son, pues, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 películas de ciencia ficción que les recomiendo para sus días de lluvia. Vean eso mejor, porque las series son como todas iguales.